Everybody's gotta live. And everybody's gonna die. Everybody just wanna have a good time. I think you know the reason why. Oh, es un alimento constante que necesito en cuanto a mi pensamiento, en cuanto a mi comprensión del mundo, ¿no? ¿Ya? Hay una intencionalidad en lo particular de leer, que es poder obtener respuestas y a la vez también poder entender las leyes de la naturaleza, los misterios, digamos, de la vida, ¿no? Quizás esas sean como mis mayores motivaciones para la lectura, ¿no? En ese sentido me concentro más en aquellos textos clásicos que han sido como probados en el tiempo, más allá que quizás que las novelas, la verdad. No, por ejemplo, me gusta más la historia, los libros de historia, que las novelas, ¿ya? A pesar de que hay unas novelas muy interesantes que vinculan a veces historia, pero me concentro como en la historia, en los libros clásicos, tanto de Platón, los más clásicos contemporáneos que tenemos, Shakespeare, por ejemplo, que también me parece como un libro o libros que siempre te están entregando claves, ¿no? Claves para poder entender la vida. Ok, los autores. A ver, bueno, yo al principio, quizás de muy joven, me entusiasmé mucho con temas de carácter histórico, ¿ya? Y políticos, la verdad. Mis primeras grandes lecturas fueron más bien por ejemplo, El Capital, ¿no? El Capital de Marx, ¿no es cierto? Fue uno de mis temas, quizás al principio me inspiró, digamos, y para comprender la realidad. Rousseau también influyó muchísimo en mis lecturas cuando muy chamo, ¿no? La Revolución Francesa me gustó mucho. Bueno, es un hito sin duda histórico para toda la humanidad, pero los detalles, digamos, los personajes, Robespierre, por ejemplo, que es un personaje tan enigmático, y como que me sentí identificado, porque como joven me comprometí mucho con la realidad social que vivía, entonces me parecieron obras muy interesantes. Por supuesto también están los primeros libros, El Principito, por ejemplo, que sin duda que es uno de los libros que también me marcó como niño, ¿ya? El Gigante Egoísta también, muy bueno, que me acuerdo que llegaba a soñar que bueno, que a veces andaba junto con el gigante, digamos, ¿ya? Son esas imágenes que te acompañan en la niñez. Y bueno, después en la juventud también, como digo, influyeron algunos textos de Adam Smith también, porque quería como entender un poco las dinámicas humanas, esto de cómo se maneja la economía, ¿no es cierto? Cómo se manejan los grandes temas que vive la humanidad, ¿ya? Todos los textos de la Segunda Guerra Mundial me encantaban, la verdad. Yo quizás me hice bastante experto en todos los detalles de los distintos combates que hubieron en la Segunda Guerra Mundial también, y fueron influyentes, ¿no? Muy influyentes. Bueno, y luego quizás ya cuando empecé bueno, un poco más en avanzada edad, 25, 26 años, creo que ya empecé a buscar libros que me dieran respuestas más existenciales, ¿ya? Y justamente acá hay un libro que es este libro, ¿cierto? de la que se llama La Voz del Silencio, ¿ya? Que es de Madame Blavatsky,
Es un libro que te da respuestas profundas de la existencia, ¿ya? O sea, esas preguntas que quizás nos hacemos de dónde venimos, hacia dónde vamos, por qué la vida, por qué el dolor, por qué la muerte, por qué tantas cosas. Creo que aquí hay enseñanzas que te permiten, me conectaron con mi sentir, digamos, y me dieron respuesta en su momento, ¿ya? Bueno, los diálogos de Platón también, ¿ya? También fue todo un descubrimiento poder vincularme un poco con la dialéctica que Platón plantea acá. Y bueno, y la admiración de tanta producción que se generó en ese momento, ¿no? O sea, tantos textos clásicos que han sido de alguna manera como guías permanentes de Occidente. Eso es uno de los textos importantes que me van marcando. Pero bueno, pero siempre hubo como una necesidad ya, como que a uno se le empieza a abrir el apetito de la lectura, y luego, bueno, empieza a leer a los clásicos, Giordano Bruno, ¿no es cierto?, de los infinitos mundos, Kant, ¿no es cierto?, los grandes clásicos de Kant. Está también Nietzsche, que obviamente influye muchísimo en la historia, ¿no?, contemporánea. Heidegger también lo leí hace muchos años atrás, pero lo volví a leer porque son esas lecturas que quizás uno a veces no está tan preparado para poder comprender en su tiempo. Por ejemplo, El ser y tiempo de Heidegger, que es un texto que bueno, que es muy original en cuanto a sus planteamientos, ¿ya? Y creo que él se introduce en ese misterio del tiempo, ¿no? Ese misterio del tiempo, y además, sobre todo, en el misterio del ser. O sea, ¿qué es el ser?, dice Heidegger. O sea, ¿cómo lo podemos definir? ¿Cómo le podemos dar lenguaje al ser? ¿Ya? Y bueno, él se atreve a hacer eso, me parece muy osado de su parte, y es un texto que lo recomiendo de todas maneras, porque te abre, digamos, otros mundos, ¿no? Bueno, La doctrina secreta, que también está ahí, ¿cierto?, de Madame Blavatsky, que bueno, ella tiene varios tomos importantes de cosmogénesis, antropogénesis, y hace unos planteamientos y unas hipótesis muy interesantes sobre el origen de la humanidad y sobre esta relación que tenemos con el cosmos, ¿ya? Que también es una idea que a mí siempre me ha apasionado. O sea, me apasiona mucho el misterio que tenemos con las cosas, con la materia, digamos. Por ejemplo, cuando tú te metes, por ejemplo, hay un texto también de física cuántica que es muy interesante, que se llama La sombra del asombro, que te va metiendo en el misterio de la materia, ¿no? Y es interesante darse cuenta que los físicos, que no querían especular, ¿no es cierto?, sobre las cosas, al principio, bueno, van encontrando partes del átomo, y en esas partes del átomo aparecen, bueno, las partículas elementales, ¿no es cierto?, y al final llegan hasta 64 partículas, pero luego se encuentran con la teoría de cuerdas, que es una idea muy, muy revolucionaria, la verdad, de la física. Entonces hay un infinito en el microcosmos, y también hay un infinito en el macrocosmos. Entonces, bueno, todo lo que se investigue y que se trabaje en eso me sorprende mucho, me agrada mucho. Y Madame Blavatsky tiene una idea ahí del cosmos muy, muy poderosa, la verdad, muy interesante, ¿ya? Y bueno, los otros libros que también me han impactado de manera importante es el Majábharata, que habla de la gran guerra, que libra la humanidad entre el espíritu y la materia, ¿ya?
Y bueno, lo cuenta de una manera maravillosa en esas fábulas, ¿no es cierto?, en esas imágenes que te transportan derechamente a otra dimensión. Esa es la magia que tiene el libro, que tiene la lectura, porque tú puedes vivir realidades en tu imaginario interno, ¿ya? Y además como que te va conectando, ¿no es cierto?, con lo que Platón le llamaba el mundo inteligible, ¿no?, el mundo de las ideas, ¿no? ¿Ya? Entonces creo que todos nosotros, ojalá, y espero que esta iniciativa tan interesante pueda promover la lectura en todos nosotros, porque en parte, digamos, así como somos lo que comemos de alguna manera biológicamente, según el padre de la medicina, creo que también somos lo que pensamos, ¿no? Somos lo que leemos. O sea, dime qué lees y te diré más o menos cómo está tu naturaleza, cómo es tu pensamiento, qué te preocupa, qué te inquieta en la vida, ¿ya? Eso podría comentar. Everybody's gotta go, and everybody's gonna die. Everybody gotta live. I think you know the reason why. Bueno, afortunadamente desde hace ya algunos años, varios años, más de 25 años, digamos, que me he vinculado con esta escuela de filosofía a la manera clásica que se llama Nueva Acrópolis. Y en Nueva Acrópolis entendemos que la filosofía es algo muy propio de los seres humanos, o sea que todos los seres humanos somos filósofos, puesto que la palabra filosofía es búsqueda del saber. Y entonces, claro, en esa búsqueda del saber, sin duda de que los textos, los libros, los clásicos son la fuente de donde se bebe para poder conectarse con las grandes ideas, ¿no es cierto?, ¿ya? Y poder que cada uno le dé respuesta a su alma de las inquietudes que tiene. Entonces, bueno, yo como he sido instructor, digamos, profesor de esta escuela, siempre tengo que estar obviamente ahí, ¿no es cierto?, leyendo y bueno, invitando un poco a los demás para que lean. Justamente acá tenemos un taller de lectura, ¿cierto? Y siempre estamos tocando distintos temas, pensadores clásicos y contemporáneos, que bueno, que van modelando la vida, ¿no? Van modelando el mundo, ¿no? Entonces estoy muy estrechamente ligado a la lectura y creo que mi quehacer como profesor de esta organización me mantiene ahí como estrenándome permanentemente, ¿ya? Entonces ese creo yo que es un poco el vínculo, porque además siento yo que los seres humanos nos movemos por ideas, por grandes ideas, ¿ya? Y bueno, dice el fundador, uno de los fundadores de Nueva Acrópolis, que por el otro lado también ha influido mucho en mi lectura, tiene varios textos interesantísimos, Jorge Ángel Libraga, dice que el hombre es del tamaño de sus sueños, digamos, ¿ya? O sea, la altura de los seres humanos depende de la altura de sus ideas, ¿no?, de hasta dónde llega la capacidad de captar esas ideas universales. Y la verdad es que si uno reflexiona, toda la vida se mueve por ideas, ¿ya? Pero lo interesante es saber qué ideas son nutritivas, qué ideas nos aportan, qué ideas nos dan alimento para conocernos, para conocer las leyes de la naturaleza, para relacionarnos de manera más humana y más virtuosa con la vida, ¿ya? Entonces, bueno, esta escuela se dedica a eso, se dedica precisamente a alimentar y a nutrir a todo aquel que quiera hacer de la filosofía una actitud frente a la vida, ¿ya? Para nosotros la filosofía no es algo esporádico, sino que es una actitud permanente de vida, porque
porque bueno, todo lo tenemos que enfrentar con eso, o sea, los negocios de alguna manera, la familia, los problemas, la existencia, la enfermedad, la muerte, etcétera, todo tiene que ver con las ideas que tenemos al respecto. Entonces, sí, sin duda que para mí ha sido una gimnasia constante esto de relacionarse con los textos y con los libros en general. Sí, bueno, las anécdotas, como decía yo, para mí la lectura ha sido parte de mi formación como ser humano, ¿no? ¿Ya? Por lo tanto, bueno, imagínate, o sea, cada situación en la vida va generando experiencias interesantes. Yo diría que uno de los textos que me formó, diría muchísimo, y que no lo alcancé a mencionar porque bueno, son tantos, se me había olvidado mencionar, que es Meditaciones de Marco Aurelio, ¿ya? Este gran estoico, que bueno, cuando me conecté con sus enseñanzas, lo mandé a reproducir este texto, ¿ya? Porque en la biblioteca donde yo estaba, en la Acrópolis de Santiago, había un solo texto, digamos, y me parecía tan valioso, y bueno, yo junté dinero para reproducir ese texto y que ahora muchos textos en la biblioteca, ¿no? Y bueno, y me parecía así como quien va predicando a Marco Aurelio, digamos, me parecía predicado, porque de verdad que me impactó muchísimo, y también me generó, yo diría, una especie de fortaleza para momentos duros de la vida, en el que justamente, quizás si no hubiese sido por haberme encontrado con Marco Aurelio, tal vez no habría sido las mismas decisiones que tomé, digamos, ¿ya? O sea, Marco Aurelio sin duda que es de esos pensadores que te trazan la vida de alguna manera, porque es increíble que él, primero que nada, ese libro, Meditaciones de Marco Aurelio, no tenía una intención de publicarlo, digamos. O sea, Marco Aurelio cuando lo escribe, no lo escribe con la intención de publicarlo, ¿ya? De hecho, se encontró, en la historia se encontró el manuscrito, pero tiene una característica tan humana, porque él todas las noches, después que estaba en las campañas, ¿no es cierto?, protegiendo Roma, él se daba su tiempo para meditar con su propia alma, ¿ya? Y es increíble que me pasó con Marco Aurelio, que donde yo digamos, siempre me encontraba con algo que me estaba ocurriendo a mí, ¿ya? Es como ese lenguaje que siempre te habla, ¿ya? Es como que supiera más o menos de lo que tú estás pasando y te habla, y eso me pasó con ese texto. Yo lo recomiendo tremendamente. Creo que en los libros se concentra lo mejor que la humanidad ha dado, ¿cierto? Y si uno se hace aliado, imagínense ustedes hacerse amigo de Marco Aurelio, de Platón, de Sócrates, de Nietzsche, de los grandes pensadores, es realmente sentirse poderoso, la verdad, ¿no? Entonces, bueno, recomiendo sobre todo a todos que nos vamos conectando mucho más con estos grandes sabios, y ojalá que vamos nutriendo nuestra alma con su sabiduría. Bueno, un texto que me faltó comentar, que la verdad fue muy importante también, y ha sido y sigue siendo, porque esa es la gracia de que los buenos libros es como que te acompañan permanentemente, ¿no? Y bueno, uno de los grandes libros de la ex directora de Nueva Acrópolis, Delia Steinberg Guzmán, que es Los Juegos de Maya, entre otros grandes textos, han sido muy importantes, la verdad, en mis reflexiones diarias, porque ella ahí toca una idea que bueno, se maneja mucho en esto de la sabiduría, que es que entender de que el mundo es como una gran ilusión, ¿cierto?, según los hindúes, pero que te duele, digamos. O sea, que uno puede decir que todo es ilusión y que no te duele. La vida te duele el apego, ¿no es cierto?, el desapego de las cosas. Y ella, con un lenguaje muy, muy cercano, muy humano,
muy amoroso también, diría yo, se conecta con uno, con la humanidad que todos tenemos. Entonces creo que es un texto que también me gustaría destacar. Y bueno, al respecto de lo que tú me decías de la importancia, o sea, insisto, ¿no? Yo creo que la lectura es la fuente irreemplazable para la formación de la mente y de la humanidad de nosotros, ¿ya? ¿Ya? Ahora, yo sí tengo una distinción que hacer aquí, porque yo siento que no cualquier texto es nutritivo necesariamente, así como no cualquier alimento es nutritivo, ¿ya? Porque también hay algunos autores que me pasó, por ejemplo, en el caso de Sartre, por ejemplo, leer el existencialismo de Sartre, y bueno, y de pronto ponerse un poquito melancólico, así como medio pesimista, medio como, ¿ya? O sea que hay ciertos autores que te transmiten energías diferentes, y si bien eso puede ser interesante, puede gustar, pero también a veces, si uno no está fortalecido, también te pueden debilitar, ¿ya? Entonces yo creo que uno debe ser riguroso con lo que lee, y por eso que nosotros en la escuela me gusta el criterio que tiene Nueva Acrópolis, que es de promover libros clásicos. ¿Por qué son importantes los libros clásicos? Porque los libros clásicos como que han pasado la prueba del tiempo, ¿ya? Porque, por ejemplo, pueden haber actores modernos que son muy buenos, quizás interesantes, pero tú no sabes el efecto que pueden tener las ideas, ¿no? Las ideas te pueden levantar el alma y te pueden llevar hasta, no sé, hasta muy lejos, ¿ah? O te pueden aplastar y también te pueden deprimir a un punto que encuentres que nada vale la pena, por ejemplo, ¿no? Como ha pasado con muchos autores, como yo decía, del existencialismo, ¿no? Feel like I've seen a million sunsets. If you're with me, I'll never go away. That's when I stopped and I took a look at my baby. She said, if you're with me, I won't go away. Because everybody's got a look.